tal, estimados alumnos? Les doy la bienvenida a este video de apoyo para el curso Balance de Energía. En esta ocasión vamos a ver la solución de un problema de balance de energía con reacción química y una especie inerte. Les pido por favor que revisen el siguiente enunciado, tracen el diagrama de bloques del proceso y hagan un bosquejo de la solución general que ustedes harían para resolver a este problema. Bien, revisemos su diagrama de bloques. Tenemos el quemador al cual se alimentan 10 mol por segundo de metano a 70 grados centígrados, 100 mol por segundo de aire a 25 grados centígrados, conocemos la composición del aire. Dentro del quemador se lleva a cabo la reacción de combustión del metano con oxígeno, la conversión es del 90% y se obtiene CO2 y agua. Entonces a la salida vamos a tener el metano no consumido, el oxígeno residual, el dióxido de carbono y el agua formados y el nitrógeno que es el inerte. Recordar que un inerte es una sustancia que no participa en la reacción ni como reactivo ni como producto. Ahora sabemos también que esos productos de combustión salen a 200 grados centígrados. Ahora, para poder hacer balances de energía y determinar la cantidad de calor que es necesario retirar de este horno, para que se den estas condiciones de salida, primero tenemos que conocer los flujos molares a la salida. El flujo molar de metano, de oxígeno, dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Y para poder conocer esos flujos molares, tenemos que hacer balances de materia. Les pido entonces que pongan una pausa al video y planteen estos balances de materia. A la vuelta de la pausa vamos a revisarlos. Bien, veamos. Antes de plantear los balances, vamos a determinar el número de moles por segundo de metano a la salida con ayuda de la conversión. Sabemos que la conversión es del 90%. También sabemos que la conversión relaciona la entrada con la salida de los moles del reactivo limitante. Vamos entonces primero a averiguar quién es el reactivo limitante. Para eso hacemos un cálculo estequiométrico muy sencillo. A partir de la alimentación de aire y la composición molar de oxígeno en el aire, sabemos cuántos moles por segundo de oxígeno están siendo alimentados. Luego utilizamos la relación estequiométrica entre metano y oxígeno a partir de la reacción química balanceada y encontramos que se requieren 10.5 moles de metano requeridos para la cantidad de aire que estamos alimentando. Comparamos esos moles por segundo de metano requeridos con los moles por segundo alimentados. Vemos que la alimentación es menor que la cantidad requerida, por lo tanto el metano es el reactivo limitante. Ahora ya podemos sustituir en la expresión de arriba los datos conocidos. 90% de conversión igual a los moles de metano a la entrada por segundo menos los moles de metano por segundo a la salida entre los moles de metano por segundo a la entrada. Es decir, estamos sustituyendo esa información en esta ecuación por 100. De aquí despejamos el flujo molar de metano a la salida y tenemos que es de 1 mol por segundo de metano. Con esta información ya podemos plantear los balances. Ahora, recuerden que cuando se trata de balances de energía con reacción química, el método que más nos conviene para plantear balances de materia es el del grado de avance. Entonces ahora vamos a plantear balances por medio del grado de avance. Bien, veamos ahora los balances. Recordar que el balance de materia por grado de avance se escribe de esta manera en general. Moles a la salida de A es igual a moles a la entrada de A más su coeficiente estequiométrico por el grado de avance. Recordar que el coeficiente estequiométrico será positivo para los productos y negativo para los reactivos. Si escribimos el balance para el metano, vamos a tener los moles a la salida de metano es igual a los moles a la entrada de metano más su grado de avance, que es negativo por ser un reactivo, por el grado de avance. Notamos que en esta ecuación solamente hay una incógnita y esta ecuación nos sirve entonces para saber el valor del grado de avance. Ahora, el balance para el oxígeno, el flujo molar de oxígeno a la salida es igual al flujo molar de oxígeno a la entrada, más el coeficiente estequiométrico. Como es un reactivo, este coeficiente es negativo por el grado de avance, que ya conocemos su valor de la ecuación anterior,
Sustituimos ese valor y nos da el flujo molar de oxígeno a la salida. Lo mismo hacemos para el dióxido de carbono. En este caso, como no hay una entrada de dióxido de carbono, ese término vale 0 y solamente nos quedamos con el término de generación. Yo sé que es una generación porque el coeficiente estequiométrico es positivo por ser un producto. Entonces, sustituimos el valor del grado de avance y eso nos da 9 moles por segundo de dióxido de carbono a la salida. Igual para el caso del agua. El flujo molar del agua, que es igual a más 2 porque es su coeficiente estequiométrico, por el grado de avance, y eso nos da 18 moles por segundo de agua. Estas son las 4 especies reactivas que tenemos en este proceso. Tenemos además el balance para el nitrógeno, que es una especie no reactiva. Por lo tanto, para el nitrógeno el balance queda entrada igual a salida. A la entrada tenemos el 79% de los 100 moles por segundo de aire que están entrando. De manera que a la salida tendremos esa misma cantidad de moles de nitrógeno por segundo. Ya conocemos todos los flujos molares a la salida. Ahora ya estamos en condiciones de poder hacer un balance de energía. Sin embargo, deberemos calcular primero las entalpías específicas de cada corriente o de cada componente en las diversas corrientes, para lo cual necesitaremos definir un estado de referencia. Les pido entonces que pongan un estado de referencia y calculen las entalpías específicas de cada componente y elaboren la tablita auxiliar para poder llevar a cabo el balance de energía. Bien, veamos la definición de estados de referencia. Para las especies reactivas, que son estas 4, definimos como estado de referencia el estado gaseoso, ya que los 4 tienen ese estado en la reacción química tal cual la escribimos. Para los 4 elegimos la misma temperatura de referencia, 25 grados centígrados, porque esa es la temperatura de referencia a la que conocemos las entalpías de formación de cada uno de ellos. Y después con esas entalpías de formación vamos a calcular el delta H de reacción. Por lo tanto, conocemos el delta H de reacción a 25 grados centígrados. Por eso todos deben tener ese estado de referencia. Y por último, a una atmósfera. Aunque en esta solución estamos considerando comportamiento ideal y la presión no afecta el valor de la entalpía. De cualquier manera, definimos una atmósfera como presión de referencia. Finalmente, para el nitrógeno, que es la especie no reactiva, definimos el estado físico gas, porque es el estado físico con el que está entrando al proceso, 25 grados centígrados, porque esa es la temperatura con la que entra al proceso, y una atmósfera, porque esas son las condiciones de entrada. ¿Cuál es la ventaja de definir 25 grados centígrados y estado gaseoso? Pues que la entalpía a la entrada para el nitrógeno va a valer 0. O sea que ya conocemos que un término de la ecuación de balance va a ser 0. Eso es ventajoso. Tendremos un término menos que considerar en los cálculos. Entonces, hemos definido ya las condiciones de referencia. Ya puedo calcular entalpías para cada especie en cada una de las corrientes. Recordar que la entalpía específica de A se calcula de la siguiente manera. La entalpía específica es igual a la entalpía en el estado de referencia más la integral desde la temperatura de referencia hasta la temperatura deseada del Cp, la capacidad calorífica a presión constante, de esa especie A de T. Ahora, en estos casos, pues la entalpía de referencia vale 0 para todas las especies, porque por definición la entalpía en el estado de referencia es 0. Entonces, lo que les pido ahora es que calculen estas integrales, las entalpías específicas para cada especie. Póngale pausa al video. Después de la pausa ustedes van a encontrar una tabla con la solución de estos cálculos. Bien, veamos ahora el cálculo de la entalpía de reacción. Recordar que la entalpía de reacción es igual a la suma de estos productos, coeficiente estequiométrico, valor absoluto, por el delta H de formación del producto I, menos la suma
de los productos de coeficiente estequiométrico del reactivo I por su calor de formación. Entonces es este producto para los productos menos la suma de estos productos para los reactivos. Sustituyendo los valores con las entalpías de formación tomadas de la tabla B1 del libro de texto de Felder, tendremos que para el caso del dióxido de carbono su coeficiente estequiométrico es 1 y esta es su calor de formación. Luego para el agua su coeficiente estequiométrico por su calor de formación. Esos son los productos menos, ahora para el caso del metano, su coeficiente estequiométrico es 1 por su calor de formación, más 2, que es el coeficiente estequiométrico del oxígeno, por su calor de formación, que vale 0. Ya que pusimos como estado de referencia 25 grados centígrados, recordar que los calores de formación de los elementos puros en su estado estable a 25 grados centígrados vale 0. Entonces ponemos ese valor aquí. Y después de hacer el cálculo aritmético encontramos que el delta H de reacción vale menos 802.32 kJ por mol. Ahora ya tenemos información suficiente para poder plantear el balance de energía con el calor de reacción y las entalpías específicas de cada una de las especies involucradas. Bien, ahora hagamos el balance de energía. Recordar que el balance de energía simplificado nos queda Q punto igual a delta H punto, y esto es porque es un proceso sin trabajo de eje y en el cual los cambios de energía cinética y energía potencial son despreciables frente a los cambios de entalpía. Entonces, Q punto igual a delta H punto y a su vez delta H punto es igual a el grado de avance por el delta H de reacción más la entalpía de las salidas, que se calcula con la suma de los productos flujo molar de la especie I por la entalpía de la especie I, menos la entalpía de la entrada, que se calcula como la suma de los productos de moles de especie I por entalpía específica de esa misma especie. ¿De dónde vamos a sacar la información para sustituir en esta ecuación de balance? Pues de la tabla que hicimos hace unos minutos. Entonces, tenemos el grado de avance por el delta H de reacción más, ahora para todas las especies a la salida, el flujo molar del metano por su entalpía específica, más el flujo molar de oxígeno a la salida por su entalpía específica, más el flujo molar del dióxido de carbono por su entalpía específica, más el flujo molar del agua por su entalpía específica, más el flujo molar del inerte, el nitrógeno, por su entalpía específica. Estos son las entalpías a la entrada, menos las entalpías de la, son las entalpías de la salida, menos las entalpías de la entrada, que las vamos a calcular como sigue. El flujo molar del metano por su entalpía específica, más el flujo molar del oxígeno a la entrada por su entalpía específica, que vimos que es 0, y por la elección del estado de referencia del nitrógeno, también su entalpía específica vale 0. Entonces, hacemos el cálculo aritmético que está indicado aquí y obtenemos que la tasa con la que debemos remover calor de ese quemador es de 6.64 por 10 a la 3 kilojoules por cada segundo, o kilowatts. El signo negativo nos indica que el calor debe retirarse del sistema para que a la salida tengamos una corriente a las condiciones deseadas. Bien, con esto terminamos la solución de este ejercicio, que espero sea útil para su estudio.